Otro caso trágico se desarrolla en una noche de sábado aparentemente ordinaria en julio de 2011, en medio del balanceo rítmico de una lección de baile. Aquí, los intrincados pasos del destino entrelazarían las vidas de dos personas, preparando el escenario para una historia marcada tanto por el amor como por la tragedia. En el corazón de esta narrativa se encuentra Joseph Sonia, un hombre cuyo viaje vital es emblemático tanto del triunfo como del dolor. Nacido en una familia de estimados médicos en Shreveport, Luisiana, en 1955, las primeras aspiraciones de Joseph estaban impregnadas de la noble búsqueda de continuar con el legado de su familia. Armado con una licenciatura en Ciencias Médicas de la Universidad de Baton Rouge, Joseph se embarcó en un camino que lo haría ascender en las filas, convirtiéndose eventualmente en un patólogo respetado y director de laboratorio en Lubbock, Texas. A pesar de sus éxitos profesionales, la vida personal de Joseph cargó con el peso de una profunda pérdida. Su matrimonio de 27 años, una vez considerado un bastión de la felicidad, llegó a un final desgarrador cuando su esposa decidió alejarse, dejando a Joseph para navegar por el tumulto del divorcio y el vacío que dejó atrás. La tragedia golpeó nuevamente con la prematura muerte de su ex esposa, una pérdida que repercutió en el mundo de Joseph, pero que no logró extinguir su inquebrantable determinación de ser un pilar de fortaleza para sus hijos. En medio de las sombras del dolor, Joseph buscó consuelo en la búsqueda de un nuevo comienzo. Al mudarse a Lubbock, Texas, se sintió atraído por los encantadores ritmos de la pista de baile, donde esperaba redescubrir una sensación de alegría y renovación. Poco sabía que, en medio de las melodías oscilantes, el destino había sentado las bases para un encuentro que alteraría el curso de su vida para siempre. El viaje de Joseph Sonia está marcado tanto por logros profesionales como por tragedias personales. Nacido en una familia de estimados médicos en Shreveport, Luisiana, en 1955, la educación de Joseph le inculcó una profunda reverencia por las artes curativas. Siguiendo su pasión, siguió una educación superior, obteniendo una licenciatura en Ciencias Médicas de la Universidad de Baton Rouge en 1976. Con un compromiso inquebrantable con su oficio, Joseph se embarcó en una carrera que lo llevó a ascender al estimado puesto de patólogo y director de laboratorio en Lubbock, Texas. Su dedicación y experiencia le valieron el respeto dentro de su campo, estableciéndolo como una figura incondicional en la comunidad médica. Sin embargo, en medio de los elogios de su vida profesional, el viaje personal de Joseph estuvo marcado por la angustia. Su matrimonio de 27 años, que alguna vez fue un faro de felicidad, llegó a un final abrupto y doloroso con el divorcio. A pesar de la devastación de esta pérdida, Joseph mostró una fortaleza y resiliencia notables, mantuvo una relación amistosa con su ex esposa y apoyó firmemente a sus dos hijos. La tragedia golpeó nuevamente con la muerte repentina y trágica de su ex esposa, proyectando una sombra de dolor sobre el mundo de Joseph. Sin embargo, incluso ante una pérdida tan profunda, siguió siendo un pilar de fortaleza para su familia, navegando por las profundidades del dolor con gracia y fortaleza. A través del flujo y reflujo de los desafíos de la vida, la inquebrantable dedicación de Joseph Sonia a la curación y la resiliencia brilla como un testimonio del espíritu humano indomable. En medio de la impredecible danza de la vida, Rochelle Tina emerge como una figura cautivadora cuya presencia ilumina la narración con encanto y complejidad. Imagine una cálida noche de verano, en julio de 2011, donde los ritmos de una lección de baile proporcionan el telón de fondo para la entrada de Rochelle en el mundo de Joseph Sonia. Rochelle, una mujer de gracia y encanto, posee un magnetismo innato que atrae a otros hacia ella sin esfuerzo. Una sola alma que navega por las corrientes de la vida, personifica la libertad, el éxito y la vivacidad. Con un espíritu tan vibrante como su risa y ojos que brillan con picardía, Rochelle cautiva a quienes la rodean, dejando una impresión imborrable donde quiera que vaya. Rochelle y Joseph se conocen en la pista de baile, provocando pasión y tragedia. Su encuentro aparentemente inocente desata una historia de amor, deseo y destrucción. Su presencia trae emoción y conflicto a la historia de Rochelle y Joseph, arrojando incertidumbre e intriga sobre su nuevo romance.
el encanto de Rochelle atrae a otros a su historia compartida, a pesar de sus complicados destinos. Rochelle Tina es una mujer seductora e intrigante que deja un impacto inolvidable en el corazón y el espíritu de Joseph Sonia. Joseph, Sonia y Rochelle Tina se conocieron en una clase de baile, sentando las bases para un encuentro que les cambió la vida. Joseph se sintió atraído a Rochelle en una hermosa noche de julio de 2011, mientras bailaba para encontrar paz y regeneración. Con su gracia y humor encantador, Rochelle era irresistible. Cautivó a Joseph con sus ojos brillantes y su sonrisa amorosa mientras cruzaba el piso con gracia. Reconoció un alma gemela en Rochelle, no simplemente una pareja de baile, que le dio a su mundo una vitalidad fresca. A pesar de su encuentro accidental, el destino estaba presente. Una fuerte conexión los unió desde el momento en que sus ojos se encontraron, creando una danza invisible de atracción e interés. Pero el atractivo de Rochelle fue más allá del estudio de baile, encantando a todos los que conoció. Su encanto y carisma cautivaron a los chicos. Este rasgo ha atraído admiradores hacia ella a lo largo de su vida, como un canto de sirena. El pasado de Rochelle era sombrío. Su relación pasada con Mike Dixon, un cirujano plástico atrapado en la pasión y la necesidad, había dejado una impresión. Aunque su relación alguna vez fue apasionada, la búsqueda implacable de Mike y la negativa de Rochelle a estar sujeta a sus deseos terminaron con ella. La fuerza interior de Rochelle se manifestó a pesar de su turbulento pasado. Al comenzar un nuevo capítulo en su vida con Joseph, trajo consigo la sabiduría de la experiencia y la resiliencia de una mujer que había sobrevivido a las tormentas de la vida y estaba lista para el mañana. La relación de Rochelle con Mike Dixon fue una turbulenta danza de amor y deseo. Su inesperado encuentro y atracción se convirtieron en un ardiente romance que los devoró a ambos. Rochelle había construido una vida de libertad y éxito como ejecutiva de la NFL, alcanzando nuevas alturas todos los días. Cayó en una red de pasión y añoranza en los brazos de Mike Dixon, un famoso cirujano plástico. Su conexión apasionada fue complicada desde el principio. Mike persiguió obsesivamente a Rochelle, controlándola y poseyéndola. El romance rápidamente se convirtió en una tempestad de manipulación cuando Mike trató de atar a Rochelle con sus propios grilletes. Incluso después de su ruptura, la obsesión de Mike con Rochelle se negó a disminuir. Cada pensamiento suyo consumido por pensamientos sobre ella y la vida que alguna vez habían compartido. Sus intentos de recuperarla se volvieron cada vez más desesperados y erráticos, y sus acciones se desviaron hacia el reino de la obsesión, mientras buscaba reclamar lo que creía que era legítimamente suyo. Desde llamadas y mensajes de texto incesantes hasta súplicas incesantes de reconciliación. El comportamiento de Mike hacia Rochelle estuvo al borde de la locura. Su negativa a aceptar su decisión solo sirvió para alimentar su obsesión, llevándolo a medidas cada vez más extremas en su búsqueda por recuperarla. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Rochelle se mantuvo firme en su determinación, negándose a dejarse influir por las tácticas manipuladoras de Mike. Su fuerza y resiliencia frente a su implacable búsqueda sirvieron como testimonio de su inquebrantable determinación de forjar su propio camino, libre de los grilletes de su obsesión. Al final, la decisión de Rochelle de alejarse de Mike fue un triunfo del espíritu sobre la adversidad, una declaración de independencia frente a una adversidad abrumadora. Y al embarcarse en un nuevo capítulo de su vida, lo hizo sabiendo que estaba libre de las cadenas de su pasado, lista para abrazar la promesa del mañana con los brazos abiertos. La relación de Joseph y Rochelle floreció en medio de los elegantes movimientos de la pista de baile, tejiendo un tapiz de amor y conexión que desafió las probabilidades. Desde el momento en que se conocieron, su química fue innegable, encendiendo una chispa que ardía con la intensidad de 1000 soles. Un entusiasmo común por la vida y una comprensión subyacente surgieron cuando Joseph y Rochelle se arremolinaron y se balancearon en los brazos del otro. Su amor se forjó al fuego de experiencias y sueños compartidos, respeto y cariño. Su amor se fortalecía cada día como enredaderas en un exuberante jardín. La lealtad y devoción de Joseph le dieron a Rochelle fuerza y estabilidad en un mundo impredecible.
Joseph era el confidente, cómplice y aliado más valioso de Rochelle. Enfrentaron los altibajos de la vida con elegancia y coraje, firmes en su amor y determinación. Su relación luchó mientras enfrentaban su pasado y sus miedos. A pesar de los desafíos de la vida, permanecieron juntos y amaron incondicionalmente. Al comenzar un nuevo capítulo, Joseph y Rochelle se pararon de la mano, listos para enfrentar el futuro con confianza y determinación. No era simplemente un compañero, sino un espíritu afín, un alma gemela cuyo amor los guiaría a través de las noches más oscuras e iluminaría su futuro. El baile y la camaradería alimentaron el romance de Joseph y Rochelle. Cada zancada suave aumentaba su vínculo, construyendo un tapiz de amor y afecto que parecía desafiar el tiempo y el espacio. Mientras bailaban por la vida, Joseph y Rochelle encontraron consuelo y deleite el uno en el otro, fortaleciendo su vínculo. Compartieron respeto, confianza y admiración, forjados en la adversidad y templados por el amor. Una cálida noche de verano bajo un cielo estrellado, Joseph estrechó la mano de Rochelle e hizo una promesa que transformaría sus vidas para siempre. Se arrodilló y le propuso matrimonio con el corazón lleno y la voz temblorosa. Rochelle respondió que sí, encerrando su amor con un beso que resonó por la eternidad mientras sus ojos brillaban de emoción. El descarado amor de Rochelle por Joseph en las redes sociales se volvió legendario en los días y semanas siguientes. Todas sus publicaciones de amor y devoción en su página personal y redes sociales mostraron cuánto amaba a su pareja. Incluso mientras celebraban su nuevo amor, nubes negras comenzaron a acumularse, proyectando una sombra de desconfianza sobre su dicha. Extraños sucesos señalaron la inminente tormenta que destruiría su perfecta existencia y los sumiría en el dolor. Joseph y Rochelle se vieron envueltos en una red de intrigas y engaños que amenazaba con separarlos. Desde llamadas telefónicas inexplicables y mensajes de texto a extraños fuera de su hogar. Si bien descartaron las señales de advertencia como coincidencias, las semillas de la duda ya se habían plantado, sembrando miedo e incertidumbre en sus corazones. No se dieron cuenta de que estos actos aparentemente triviales presagiaban la oscuridad que luego destruiría su vida. Mientras bailaban al borde del destino, inconscientes del peligro que se avecinaba, solo podían aferrarse el uno al otro y rezar para que su amor los ayudara a superar la tormenta. A medida que se desarrollaba la historia de amor de Joseph y Rochelle, se vieron atrapados en una red de sucesos, extraños e incidentes inquietantes que insinuaban una corriente subterránea más oscura que acechaba debajo de la superficie de su romance aparentemente idílico. Comenzó con señales sutiles, destellos fugaces de sombras moviéndose en la oscuridad, ruidos extraños resonando a través de la noche y una inexplicable sensación de inquietud que parecía impregnar el aire a su alrededor. Al principio, Joseph y Rochelle descartaron estos extraños sucesos como producto de su imaginación, descartándolos como producto de mentes hiperactivas y almas cansadas. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, los incidentes se volvían más frecuentes y perturbadores, proyectando un manto de miedo e incertidumbre sobre su existencia una vez despreocupada. Era como si una fuerza invisible los estuviera observando, acechando en las sombras y esperando atacar cuando menos lo esperaban. El primer indicio de problemas llegó en forma de llamadas y mensajes de texto persistentes recibidos por Joseph en su teléfono, la identidad del remitente envuelta en misterio y sus intenciones poco claras. Al principio, Joseph los descartó como el trabajo de un vendedor telefónico persistente o un admirador demasiado entusiasta, pero a medida que los mensajes se hicieron más frecuentes e insistentes, comenzó a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. Mientras tanto, Rochelle notó extrañas figuras que permanecían fuera de su casa, sus rostros oscurecidos por la oscuridad y sus intenciones desconocidas. Al principio, descartó estos avistamientos como producto de una imaginación hiperactiva, pero a medida que los incidentes se hicieron más frecuentes y más inquietantes, comenzó a temer por su seguridad. A pesar de su creciente inquietud, Joseph y Rochelle se aferraron el uno al otro, decididos a capear la tormenta juntos y salir ilesos del otro lado.
Pero a medida que pasaban los días y los incidentes continuaban sin cesar, su determinación comenzó a flaquear y se preguntaron si su amor sería suficiente para protegerlos de la oscuridad que amenazaba con consumirlos. El trágico asesinato de Joseph Sonia conmocionó a la comunidad, destrozando la tranquilidad de un vecindario pacífico y dejando tras de sí un rastro de devastación y dolor a su paso. Era un sábado por la noche de julio de 2006 cuando ocurrió lo impensable, sumiendo a los seres queridos de Joseph en una pesadilla de la que nunca despertarían. Los eventos que llevaron a la prematura muerte de Joseph estuvieron envueltos en misterio e intriga, con extraños sucesos e incidentes inquietantes que insinuaban la oscuridad que acechaba más allá de los límites de su existencia aparentemente idílica. Desde llamadas y mensajes de texto persistentes hasta avistamientos de extraños acechando fuera de su hogar, Joseph y Rochelle se vieron envueltos en una red de sospecha y miedo sin darse cuenta del peligro que se cernía más a la de las sombras. Luego, en esa fatídica noche, la tragedia golpeó con una ferocidad que desafiaba la comprensión, dejando atrás una escena de carnicería y desesperación que perseguiría los recuerdos de quienes la presenciaron. Un paisajista, que llegó para hablar sobre una próxima remodelación, descubrió el cuerpo sin vida de Joseph en el garaje, rodeado de evidencia de una lucha violenta que se había desarrollado en la oscuridad de la noche. Los detalles del asesinato de Joseph fueron horripilantes y horribles, con múltiples heridas de bala y puñaladas que marcaron los últimos momentos de su vida. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se encontraron con una sensación de incredulidad e incredulidad, luchando por comprender cómo podría haber ocurrido un acto de violencia sin sentido en un vecindario conocido por su paz y tranquilidad. A medida que se desarrollaba la investigación, comenzaron a surgir oscuros secretos, revelando una maraña de celos, obsesión y traición que se encontraban en el corazón de la trágica muerte de Joseph. Desde la revelación del complot vengativo de un amante despreciado, hasta la participación de un asesino a sueldo impulsado por la codicia y la desesperación, la verdad detrás del asesinato de Joseph fue más escalofriante y siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. Al final, la muerte de José sirvió como un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y la oscuridad que acecha en los corazones de los hombres. Sin embargo, en medio del dolor y la desesperación, su memoria perduró, un faro de luz en un mundo consumido por la oscuridad, recordándonos a todos el poder del amor y la resiliencia del espíritu humano frente a una tragedia indescriptible. El descubrimiento del cuerpo sin vida de Joseph Sonia conmocionó al tranquilo vecindario, desencadenando una cadena de eventos que desentrañarían el misterio que rodeaba su trágica muerte. Fue un paisajista que llegó para hablar sobre una próxima remodelación, quien se topó con la espeluznante escena ese fatídico sábado por la noche en julio de 2011. Cuando el paisajista entró en la casa de Joseph, se encontró con una escena de caos y desesperación. La casa mostraba los signos reveladores de una lucha violenta, con muebles volcados y pertenencias esparcidas al azar. Pero fue la visión del cuerpo de Joseph inmóvil en el garaje lo que le provocó un escalofrío en la columna vertebral, marcando el comienzo de una pesadilla de la que nunca despertaría. Las manchas de sangre en las paredes y el piso le recordaron al testigo la brutalidad del crimen. Un horrible asalto dejó muchas heridas de bala y puñaladas en el rostro otrora tranquilo de Joseph. Los funcionarios llegaron asombrados y desesperados, incapaces de comprender el horrible asesinato de Joseph. La investigación posterior registró y estudió cada evidencia para resolver su misterio de muerte. El intruso puede haber entrado a través de una ventana rota, y una botella con el fondo atravesado puede haber sido utilizada como supresor. En un intento por resolver el asesinato de Joseph, se entrevistó a vecinos y testigos, y se enviaron muestras de sangre y ADN a un laboratorio. Durante la investigación, surgieron varios individuos con diferentes motivos y medios. Cada día traía más sospechosos, desde amantes celosos hasta asesinos codiciosos. La verdad del asesinato de Joseph Sonia no permanecería enterrada por mucho tiempo, a pesar de la conmoción y la confusión.
A medida que avanzaba la investigación del asesinato de Joseph Sonia, los funcionarios buscaron en sus relaciones pasadas y presentes evidencia de su prematura muerte. Cada entrevista y cada interrogatorio revelaron a un hombre cuya vida se caracterizaba por el amor, la devoción y una compleja red de conexiones que iban mucho más allá de su pacífico vecindario. Los investigadores interrogaron a los amigos y familiares más cercanos de Joseph sobre su relación con la víctima y cualquier queja que pudieran haber tenido. La lista de sospechosos del asesinato de Joseph se hacía más larga cada día, desde amantes traicionados hasta socios comerciales interesados en su muerte. La revelación de Rochelle sobre las otras mujeres de Joseph fue un gran avance en el caso, revelando una faceta previamente desconocida de su existencia. Rochelle afirmó que varias viejas novias acecharon a Joseph en los meses previos a su muerte para transmitirle su enojo por su inminente matrimonio. Una mujer de Florida acosó a Joseph con llamadas y mensajes después de que revelara su seria relación con Rochelle. Otra era una enfermera y compañera de trabajo de Joseph que tenía contacto regular con él, y una tercera era una madre que acusó a Joseph de dejarla a él y a su hija. Estos detalles adicionales han llevado a los investigadores a explorar la envidia o la venganza como motivos del asesinato de Joseph. A medida que se encontraron nuevas pistas y pruebas, el rompecabezas comenzó a formarse, revelando a un hombre cuya vida fue truncada por fuerzas fuera de su control. La verdad del asesinato de Joseph Sonia no permanecería enterrada por mucho tiempo, a pesar de la conmoción y la confusión. La investigación reveló nueva información y giros inesperados, pero la policía seguía decidida a encontrar a su asesino y honrar su memoria. La inesperada confesión de Dave Shepard conmocionó a la investigación del asesinato de Joseph Sonia, revelando una red de engaño y traición que se extendía mucho más allá de los confines de su tranquilo vecindario. Fue durante el interrogatorio que Dave Shepard, un aspirante a técnico de emergencias médicas de Amarillo, admitió su participación en el crimen, implicando a Mike Dixon como el cerebro detrás de la trágica muerte de Joseph. Según la confesión de Dave, Mike Dixon se le acercó en un bar, donde los dos hombres habían entablado una conversación sobre sus respectivas vidas amorosas. Fue durante esta conversación que Mike compartió su profunda obsesión con Rochelle Tina, expresando su deseo de recuperarla a toda costa. En un momento de desesperación ebria, Mike había propuesto un plan para eliminar a Joseph Sonia como el obstáculo percibido que se interponía en el camino de su felicidad, ofreciéndole a Dave una suma de dinero para llevar a cabo la escritura. Armados con esta evidencia condenatoria, las autoridades no perdieron tiempo en reunir más pruebas de la participación de Mike Dixon en el crimen. Desde llamadas telefónicas comprometedoras y mensajes de texto, hasta relatos de testigos presenciales que lo ubicaban cerca de la escena del crimen la noche del asesinato de Joseph, la evidencia contra Mike Dixon era condenatoria e irrefutable. Con cada nueva evidencia descubierta, el caso contra Mike Dixon se fortaleció, culminando con su arresto por cargos de asesinato en primer grado. A medida que se difundió la noticia de su arresto, la conmoción y la incredulidad resonaron en la comunidad, mientras vecinos y conocidos luchaban por aceptar la revelación de que alguien en quien alguna vez confiaron podría ser capaz de cometer un acto tan atroz. Los procedimientos legales contra Mike Dixon avanzaron rápidamente, con un juicio programado para determinar su culpabilidad o inocencia a los ojos de la ley. A medida que se presentaban las pruebas y testificaban los testigos, la gravedad de la situación se hizo evidente, ya que todo el alcance de la obsesión y desesperación de Mike quedó al descubierto para que todos lo vieran. Al final, prevaleció la justicia, ya que Mike Dixon fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue un veredicto que trajo una sensación de cierre a los seres queridos de Joseph Sonia, mientras luchaban por aceptar la pérdida sin sentido de un amado padre, pareja y amigo. Sin embargo, en medio del dolor y la desesperación, la memoria de José perduró, un testimonio del poder perdurable del amor y la resiliencia del espíritu humano frente a una tragedia indescriptible. Y cuando sus seres queridos se reunieron para llorar su fallecimiento y celebrar su vida,
Encontraron consuelo al saber que se había hecho justicia y que el asesino de Joseph respondería por sus acciones por el resto de sus días. Los juicios y procedimientos legales contra Mike Dixon fueron un asunto complejo y tumultuoso, marcado por giros y vueltas que parecían desafiar la comprensión. Inicialmente declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, el destino de Mike Dixon parecía sellado, ya que parecía que se había hecho justicia por el atroz crimen que había cometido. Sin embargo, las ruedas de la justicia pronto se detendrían, ya que un giro inesperado de los acontecimientos provocó la revocación del veredicto inicial y una apelación posterior. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, incluido el testimonio condenatorio de Dave Shepard, que lo implicaba como el cerebro detrás del asesinato de Joseph Sonia, Mike Dixon se negó a aceptar la responsabilidad de sus acciones, manteniendo firmemente su inocencia frente a las abrumadoras probabilidades. En un giro impactante, la apelación presentada por los abogados de Mike Dixon condujo a la revocación de la sentencia, lo que resultó en su libertad bajo fianza, en espera de un nuevo juicio. Fue una decisión que conmocionó a la comunidad, ya que vecinos y conocidos lucharon por aceptar la perspectiva de que un asesino convicto saliera libre. Sin embargo, la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, ya que los fiscales buscaban que el Tribunal Penal más alto del estado restableciera la sentencia de Mike Dixon. Después de meses de disputas legales e incertidumbre, la Corte de Apelaciones Penales de Texas finalmente falló a favor de la Fiscalía, restableciendo la cadena perpetua de Mike Dixon sin posibilidad de libertad condicional. El resultado del caso sirvió como un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la vida y las devastadoras consecuencias de la obsesión y los celos desenfrenados. Rochelle Tina, involuntariamente arrastrada a una red de engaño y traición, se encontró atormentada al saber que sus acciones habían jugado inadvertidamente un papel en la trágica muerte de Joseph Sonia. Era una carga que llevaría consigo por el resto de sus días, mientras luchaba por aceptar el papel que había desempeñado involuntariamente en la tragedia que se desarrollaba. Al final, la memoria de Joseph Sonia perduró como un faro de luz en un mundo consumido por la oscuridad, un testimonio del poder perdurable del amor y la resiliencia del espíritu humano frente a una tragedia indescriptible. Y cuando sus seres queridos se reunieron para llorar su fallecimiento y celebrar su vida, encontraron consuelo al saber que se había hecho justicia y que el asesino de Joseph respondería por sus acciones por el resto de sus días.